Hola a todos. La contabilidad es un sistema de información con el registro de las operaciones financieras de una organización o ente económico. La actividad productiva es la principal motivación de toda entidad económica, es decir, el generar recursos a través de la transformación de un insumo o de la prestación de un servicio. Pero la organización también puede obtener recursos a través de préstamos o de aportaciones de capital. Cuando hablamos del origen de los recursos, ya sea por aportaciones de capital, por préstamos o por la misma actividad productiva, hablamos de finanzas si estamos en el contexto de las organizaciones pequeñas como las empresas. Si hablamos a nivel ya de las economías de las naciones, entonces hablamos de economía. En esta parte vamos a introducir a ustedes a una parte que se llama contabilidad financiera, que no es otra cosa más que el registro de las operaciones de las entidades productivas para su interpretación y toma de decisiones. Comencemos. Ahora vamos a iniciar con los conceptos básicos de contabilidad financiera. Bueno, pues el hombre en Occidente empezó a registrar cantidades desde hace bastante tiempo. Existe evidencia de que los sumerios ya registraban contabilidad en sus tabletas a través de la escritura cuneiforme, y estas tablillas pues tienen al menos 8000 años de antigüedad. En Europa, en el siglo VIII, en Génova, Florencia y Venecia se practicaba la contabilidad de una manera similar a como la hacemos ahora. Ya hablaban y usaban libros, el término debe y haber, que actualmente existen en las cuentas contables, realizaban asientos cruzados, como nosotros lo vamos a ver, y también existía una cuenta que se conocía como de pérdidas y ganancias, el actual estado de resultados. El siglo VIII es alrededor de el 700 después de Cristo. Finalmente, en el siglo XV, con la obra Summa Aritmetica en 1494, Fray Luca Pacioli publica el primer tratado formal de contabilidad, y es a partir de ahí que podemos decir que inicia la contabilidad como hoy se conoce. En México nos regimos por una serie de instituciones que se dedican a normar cómo es que se debe hacer la contabilidad en nuestro país. Originalmente y hasta el año de 2004, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos realizaba la tarea de emitir los principios contables y las normas para realizar la contabilidad. Pero en el 2002 apareció una nueva institución que se conoce como el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, sus siglas CINIF, y a ella el Instituto Mexicano de Contadores Públicos le pasa la estafeta, de tal manera que a partir del 2004 la institución que va a estar normando los principios contables y las normas para construir estados financieros es justamente la CINIF. A estas normas se les conoce como NIF, Normas de Información Financiera, y publican anualmente los cambios que existen y se pueden consultar para poder aclarar cualquier aspecto técnico como lo realizan los contadores. Nosotros en realidad aquí nada más vamos a ver una revisión de concepto. Los detalles no nos interesan tanto porque no pretendemos ser contadores públicos, pero por supuesto que ellos son profesionales que se dedican a esto y ellos sí tienen que remitirse a estas normas de información financiera. Pues las normas mexicanas ya dijimos que las publica actualmente la CINIF con ayuda del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y esa publicación se conoce como Normas de Información Financiera. Cada año aparece un volumen. Algunos ejemplos notables de normas son la NIF B3, que describe cómo construir estados resultados, particularmente en la última norma el estado de resultados integral,
la NIF B6, que nos describe cómo construir estados de situación financiera, que vamos a ver más adelante, y la NIF B10, famosa y emblemática en nuestro país, pues habla de cómo tratar los efectos de la inflación. Vamos a empezar por explicar un concepto que constantemente vamos a estar manejando. De hecho ya lo hemos insinuado, pero aquí en particular es importante definir lo que es una entidad económica. Una entidad económica es una unidad identificable que realiza actividades económicas. Se constituye por recursos humanos, recursos naturales y capital, coordinados por una autoridad que toma decisiones encaminadas al logro de los fines para los cuales fue creada esta entidad. Es decir, estamos hablando de que una entidad económica, en esencia, es una organización, ya sea pública o privada, que realiza alguna actividad económica. Esta entidad puede ser persona moral, es decir, una empresa, una organización, o persona física, los individuos. Como sea, la empresa normalmente tiene una serie de departamentos, áreas especializadas, como son las finanzas, las compras, recursos humanos, producción, las ventas. Pero esencialmente los espacios de la organización sin los cuales no se puede concebir definitivamente es ventas, es producción y es recursos humanos. Sin ellos no se puede pensar una organización. Pero veamos, en resumen, una entidad económica es una unidad identificable que realiza actividades económicas mediante recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros y autoridad. Es decir, se conforma por personas, por infraestructura, maquinaria y equipo, y por dinero que invierten algunas personas a fin de obtener una utilidad o ganancia. Y la autoridad, quien es el que realiza la coordinación de los esfuerzos para lograr las metas que se proponen. En este contexto, la contabilidad es un sistema de información con el registro de las operaciones financieras de la organización o ente económico. Es decir, la contabilidad tiene como propósito principal registrar las operaciones en montos económicos. Como sistema de información, nosotros podemos reconocer fundamentalmente dos propósitos. Si la información registrada se destina a usuarios internos, el sistema de información se conoce como administrativo. Si el destinatario de la información que se registra es externo a la organización, entonces el sistema de información es financiero. A su vez, los sistemas financieros, es decir, los que están destinados a usuarios externos, son sistemas contables o sistemas presupuestales. La contabilidad financiera es una técnica. Esto quiere decir que realiza una reproducción sistemática y estructurada de información que se expresa en unidades monetarias. De hecho, registra cada una de las transacciones de la entidad económica e incluso de ciertos eventos económicos externos que la afectan, como por ejemplo la inflación. Fundamentalmente sirve para tomar decisiones y por ello es tan importante. En este sentido, es importante introducir el concepto de los estados financieros, que son finalmente el producto de la actividad contable, y no es otra cosa más que un informe resumido para la toma de decisiones. Se registra muchísima información, pero al final solo necesitamos un resumen con lo más importante para poder tomar decisiones. Ese resumen sintético de toda la actividad económica es lo que se conoce como un estado financiero y existen diferentes tipos como lo vamos a ver más adelante. En fin, que un sistema contable entonces es un proceso que recibe como entrada información de las operaciones, transacciones y eventos económicos alrededor de una entidad económica y produce una salida como un reporte que se conoce, ya dijimos, como estado financiero. ¿Quiénes utilizan los estados financieros? Esencialmente son dos tipos
de personas o dos tipos de instituciones, equipos o personas que están interesadas en la información financiera. Si se trata de hacer revisiones, de que todo esté en orden, entonces se trata de un grupo de auditoría. Si se trata de hacer un análisis e interpretación del desempeño de la organización, entonces los interesados son un equipo de finanzas. La información contable, es decir, el producto del proceso contable, debe de tener al menos dos características. Debe de ser útil y debe de ser confiable. Al ser útil, su contenido debe ser significativo, relevante, veraz y comparable. Sobre todo debe de ser información oportuna. Y si es confiable, es porque estos datos deben de ser estables, objetivos y verificables. Para poder garantizar que la contabilidad cumple con los requisitos mínimos, se requiere apegarse a lo que se conoce como principios contables. Los principios contables son conceptos que establecen ya sea la delimitación e identificación del ente económico o las bases de cuantificación para realizar las operaciones o la presentación de la información en los estados financieros. Principios que delimitan e identifican al ente económico son el principio de entidad, que nos dice que la personalidad jurídica o contable de un negocio es independiente de sus accionistas o propietarios. El principio de realización, que nos dice que solo se registran hechos cuantificables solo si existe un documento de la transacción, con fecha, cantidad en unidades monetarias y mencionando las partes involucradas. Principio de periodo contable. La información debe indicar el periodo de tiempo al que se refiere. Puede ser un periodo regular si coincide con el año calendario o un periodo irregular si son 12 meses, pero no necesariamente coincide con el año calendario. Entonces, ¿por qué son principios que delimitan e identifican al ente económico? Bueno, pues porque el principio de entidad distingue la organización de sus propietarios como dos entes separados. Por eso, cuando en una empresa existe tristemente un fraude, pues los propietarios no tienen ninguna responsabilidad sobre esto. Esto es justamente porque queda previsto con el principio de entidad. Distinguen la personalidad jurídica de la organización como un ente separado de los propietarios. El principio de realización nos indica que únicamente se registran hechos, transacciones, cuando existe un documento que los avala. Y en ese sentido está delimitando las operaciones que pueden registrarse del ente económico. Finalmente, el periodo contable nos define que debe haber una relación 1 a 1 de el periodo en el que se realiza una transacción y la característica que vamos a registrar de esta transacción. Entonces siempre se acompaña una transacción no solo del monto, sino también del instante en el que se realiza. También tenemos principios contables de base para la cuantificación, así como para la presentación de las operaciones. Principio de valor histórico original. Este principio nos dice que para cada transacción o evento económico se registra el monto de efectivo o su equivalente. Quiere decir que solamente vamos a registrar montos que se pueden cuantificar en unidades monetarias y, en su defecto, el monto de dinero, el monto en unidades monetarias que equivale a un evento. Principio de negocio en marcha. En este principio asumimos que la entidad económica está trabajando, que está activa, que está viva, que no ha quebrado. Es un supuesto para poder realizar nuestros registros contables. Principio de dualidad económica. Todo recurso tiene su origen en una fuente. Este principio tal vez sea uno de los más importantes de la contabilidad, porque indica que los recursos no aparecen mágicamente, tienen un origen y tienen una aplicación, y siempre están
relacionadas una operación de registro al indicar de dónde se obtiene un monto de dinero y a dónde se aplica. De hecho, en este curso vamos a estar aplicando constantemente este principio, en lo que se conoce como partida doble. Principio de revelación suficiente. Nos dice que la información debe de ser clara y comprensible. Y es muy importante porque dijimos que un estado financiero es un resumen sintético para la toma de decisiones. Si no se cumpliera este principio, no podría tomarse una decisión después de revisar un estado financiero. Existen también principios que se consideran como requisitos generales. Existen dos fundamentalmente, el que se conoce como principio de importancia relativa y el que se conoce como principio de consistencia. El principio de importancia relativa nos dice que solo se deben de reportar los aspectos importantes y cuantificables en unidades monetarias. Lo que no sea importante ni cuantificable no debe reportarse. La consistencia asume que los procedimientos de cuantificación van a prevalecer a lo largo del tiempo, y esto es necesario para que no existan cambios en las reglas para los registros. Finalmente, existe algo que se conoce como criterio prudencial, es decir, cuando pudiera haber incertidumbre en la información, se debe recurrir al criterio profesional. En realidad, cuando existen alternativas, siempre se sugiere optar por la alternativa menos optimista, es decir, por la alternativa pesimista.